Hola amigos, estamos en Cerdeña, Italia, y vamos a probar el renovado Renault Kadjar, un coche con retoques estéticos en el exterior, retoques estéticos y de calidad en el interior, nuevos equipamientos y nuevos motores. Os vamos a contar qué tal va en carretera, os vamos a contar qué tal va en 4x4 y vamos a empezar ahora mismo. El nuevo Kadjar incorpora ligeros cambios estéticos en defensas y ópticas, además de nuevas llantas de hasta 19 pulgadas y colores adicionales en la paleta de opciones. La principal novedad es una gama de motores totalmente renovada en la que encontramos dos motores de gasolina 1.3 TCE de 140 o 160 caballos y dos motores Blue DCI Diesel de 115 o 150 caballos. Todos los motores pueden llevar cambio automático de doble embrague y 7 relaciones, o manual de 6, mientras que la tracción 4x4 queda reservada al diésel más potente. No está prevista ninguna opción híbrida. Vamos a ver ahora el interior del Kadjar un poquito en detalle. Primero, empezamos con materiales y ajustes. Los materiales son correctos. El cuero de volante, en concreto, es un cuero suave y agradable, y estos pespuntes en rojo le dan un acabado, quizá especial, me atrevería a decir. Los materiales de la consola central y del salpicadero son blandos en la parte superior y más duros en la parte inferior. En estos plásticos sí que se nota que son ya plásticos rígidos. En general, destacaría por ser un coche amplio y confortable, aunque yo creo que los acabados estarían más o menos en la media. En este caso se trata del acabado Black Edition, que sería el tope de gama, con lo cual estáis viendo lo mejor que puede dar de sí la línea del Renault Kadjar, la gama de Renault Kadjar. Detalles, vamos con detalles. Han cambiado el panel de la puerta para integrar aquí los mandos de otra forma, han cambiado la pantalla central, que os lo enseño aquí también, ahora es un poquitín más grande y es diferente de la original, ha mejorado, aunque tampoco creo que sea la principal virtud del coche esta pantalla, ni por los gráficos, ni por la respuesta de la pantalla, no es de las mejores del segmento, funciona bien, pero no es de las mejores. Los mandos de climatización también son nuevos, curiosamente han integrado los mandos del Dacia Duster. El Dacia Duster fue el que estrenó estos mandos. Particularmente me encantan. Son mandos sólidos, con un buen aspecto. Me gusta muchísimo que tengan el dial de la temperatura dentro de la rueda. No es muy original, esto ya se ve en muchos coches, pero bueno, es un detalle que a mí me gusta especialmente. Y bueno, creo que el interior ha quedado un interior un pelín superior al que tenía antes. Vamos con algunos detalles que creo que son interesantes. Detalles que quizás no me han gustado tanto dentro de este coche. Fallos clásicos de Renault. Primero, el mando del audio está oculto detrás del volante, no se puede ver, hay que operarlo de memoria. No me gusta. Segundo, el volante no lleva levas detrás. Para reducir una marcha, por ejemplo, si queremos hacer un adelantamiento, habría que hacer el siguiente movimiento. Iríamos en D, que sería esta posición, habría que meter la palanca en modo manual y reducir una marcha. Y luego volver al modo automático cuando queramos volver al modo automático. Todo esto, si hubiera levas en el volante, se podría hacer con un solo gesto, sin sacar las manos del volante. Más pequeños detalles que no me gustan y que en este caso es un auténtico clásico de Renault. El mando del control de velocidad y limitador de velocidad está en la consola central, es un interruptor que se enciende desde aquí. Esto lleva 20 años aquí, en los modelos Renault. ¿Por qué no ponen esos mandos donde los pone todo el mundo? Que sería aquí, cuando aquí tienen el control de velocidad para subir y bajar la velocidad, recuperar la velocidad programada o pausar la velocidad programada. Aquí queda un hueco perfecto para poner el interruptor de encender y apagar, y sin embargo Renault nos lo lleva a la consola central, a esta posición tan incómoda y tan poco visible. Además, el control de velocidad, en este caso, no es adaptativo. El control de velocidad adaptativo es moneda corriente ya en este segmento, y el Renault Kadjar no lo lleva ni siquiera en su tope de gama, que es este Black Edition que estamos probando. Con lo cual, el interior amplio, confortable, bien acabado, pero con algunas luces y sombras en esos pequeños detalles. El gran espacio interior es quizás la principal baza del Kadjar, con una gran sensación de amplitud también en los asientos traseros. Sentado detrás de mí mismo, con unos 74 de estatura, tengo espacio más que de sobra, tanto en las rodillas como en la altura del techo, con una anchura muy desahogada.
Ya estamos al volante del primero de los 3 Renault Kadjar que vamos a probar hoy. En concreto estamos en la versión de 160 caballos gasolina. Es el motor nuevo 1.3 TCE y por lo tanto el tope de gama. Además, en este caso estamos en un Kadjar con cambio automático EDC de 7 relaciones, es decir, el más caro que se puede comprar, y en acabado Black Edition, que es el tope de gama en equipamiento. Os voy a hablar un poco del comportamiento del coche, el tacto al volante y la sensación que da ir aquí dentro conduciendo, para que os hagáis una idea de cómo es el nuevo Renault Kadjar. El Renault Kadjar es un coche de marcado carácter familiar. ¿Qué significa esto? Es un coche confortable, es un coche silencioso, dentro tenemos una buena sensación de amplitud, de comodidad, es un coche realmente para llevar a la familia tranquilamente. Con el motor de 160 caballos, parándonos un poco en el motor, se mueve muy bien, como era de esperar, la potencia es más que suficiente, acelera con ganas, recupera bien, el cambio EDC es el cambio ya conocido de Renault, también es bastante satisfactorio, quizá tarda un pelín en bajar de marcha cuando pisamos el acelerador a fondo, pero bueno, no hay pegas que ponerle, es un cambio muy cómodo, sobre todo para ir relajado es perfecto, para circular en ciudad es perfecto, y para viajar tranquilamente, pues también. Pero con esta combinación de 160 caballos y cambio automático de doble embrague, podríamos pensar que el coche tiene un cierto carácter deportivo. Le han metido ahora las llantas de 19 pulgadas, una estética un pelín más agresiva, me atrevería a decir. Y ahí es donde el Kadjar creo que no cumple con las expectativas que podría suscitar con esta potencia. 160 caballos son bastantes, pero la dirección del coche tiene una gran desmultiplicación. Entonces hay que dar bastantes vueltas de volante para meterlo en las curvas. Además, su tacto es muy suave, orientado al confort, pero no a una trayectoria precisa ni a trazar las curvas con tiralíneas, por así decir. Con ello, lo que quiero decir es que este coche, siendo un familiar muy cómodo y recomendable, desde luego está bastante alejado de lo que podría ser un coche deportivo. Es quizá lo contrario de un coche deportivo. Fijaos, voy a subir un poco el ritmo para que veáis cómo se meten las curvas. Os voy a contar un poco lo que se siente. La suspensión mantiene bien el control de las inercias, no inclina demasiado, pero la dirección es imprecisa. Ahora mismo llego a una curva muy cerrada, y el coche siento que es un coche más bien pesado. Le cuesta entrar en la curva, le cuesta meter el morro. Incluso en curvas muy cerradas tengo que ayudarme del freno para meter el morro en la curva, meterle más apoyo al morro en la curva y que no tienda a irse de frente. Es un coche muy marcadamente subvirador y en definitiva es un coche para ir tranquilos, hacer un buen adelantamiento con la potencia que dispone, pero en estas carreteras sinuosas de la isla de Cerdeña no es un coche para disfrutar al volante y no es un coche en absoluto deportivo. Con ese espíritu familiar, eso sí, creo que es un coche que no tiene pega. Estoy ahora en el interior del Kadjar de 140 caballos gasolina manual, es el nuevo motor 1.3 TCE, que bueno, vamos a intentar compararlo un poquito con el de 160 caballos que acabamos de probar con cambio automático para intentar contaros un poco las diferencias y cuál compensaría más para alguien que se plantea comprarse alguno de los dos. El motor de 140 caballos va realmente bien. Se parece mucho al de 160, la diferencia prestacional sobre el papel existe, pero en carretera la verdad es que es difícil notar la diferencia. Así que me atrevería a decir que quizás no merezca la pena meterse en el de 160 caballos. Una de las razones es esa, que la percepción prestacional es muy similar, y la otra es que es un coche tan poco deportivo que realmente no pide más potencia. Con 140 caballos y este par a medio régimen, que empuja bastante bien en cualquier marcha, lo veo más que suficiente. Diferencias entre el cambio manual y el cambio automático. Ahora llevo el manual, antes probé el automático. El cambio manual tiene unos recorridos algo largos para mi gusto, bastante largos para mi gusto, pero bueno, es un cambio que es agradable de llevar y una vez que te acostumbras no tiene el más mínimo problema. Por lo tanto, tampoco creo que merezca la pena meterse en el automático de doble embrague, salvo que hagamos muchísimos kilómetros en ciudad y nos interese mucho la comodidad de no tener que pisar el embrague.
Para los viajeros que circulen por autopista o por carretera habitualmente en marcha constante, realmente el manual va muy bien y el precio del automático es bastante alto, con lo cual yo creo que puede ser interesante quedarse con la versión de 140 caballos, que es la que llevo yo ahora mismo, y el cambio manual. No es que el otro vaya mal, pero creo que quizá no compense la diferencia de precio para el tipo de coche que es y para el espíritu del coche. Por lo demás, en sonoridad, comportamiento, suspensiones, dirección, todo es lo mismo. De hecho, el propio cambio automático carece de programas de conducción, solo tiene un modo eco, que también lo tengo en el manual aquí, porque solo afecta al acelerador. Si presionas el botón en modo eco, lo que hace es que el acelerador es menos sensible y tienes que acelerar más para que el coche responda igual. Por lo tanto, ni siquiera tenemos que renunciar con el cambio manual a programas de conducción, un programa Sport, un programa económico, normal. No, es que eso no existe tampoco en el automático. Entonces, por eso creo que es una buena idea quedarse con el manual, con el motor básico de 140 y ahorrarse pues los 2.000 y pico euros o 3.000 que habría entre manual 140 y automático de 160. El diésel más potente lleva obligatoriamente tracción 4x4, una opción que no existe en el resto de la gama. Renault nos preparó un sencillo circuito 4x4 de dificultad baja, en el que se puso de manifiesto el escaso ángulo de ataque motivado por un frontal muy prominente. El Kadjar es un coche de asfalto en todos los sentidos, y su tracción integral con opción de bloqueo completo de diferencial central nos permitirá circular con tranquilidad por nieve o barro, pero no aventurarnos mucho más allá. Cerramos ya la prueba del Renault Kadjar. En esta toma de contacto hemos podido probar el coche en carretera, fuera de ella, y os vamos a contar algunas conclusiones finales. ¿Qué es lo que más nos ha gustado del Renault Kadjar? Sin duda su actitud familiar, rutera, de coche confortable, amplio, cómodo, muy agradable y desde luego recomendable como compra racional para familias con necesidades de gran espacio. ¿Qué es lo que quizás no nos ha convencido tanto? Principalmente dos cosas. Uno, el comportamiento en carretera, el tacto de dirección, es un coche que es lo contrario de un coche deportivo, un coche tranquilo, pero bueno, para un uso familiar eso no tiene por qué ser un problema. Y algunos pequeños detalles que lo alejan un poquito, o lo dejan un pasito por detrás del top de la categoría. Detalles como por ejemplo no llevar carga inalámbrica para el móvil, detalles como por ejemplo no poder incorporar control de crucero adaptativo, un elemento de seguridad que es moneda corriente ya desde hace años en el segmento y que el Kadjar aún no lleva. Renault dice que lo llevará en unos meses, quizá un año, pero de momento no está disponible. Y esas pequeñas cositas de Renault como dónde ponen los mandos y ciertos detalles que personalmente no me acaban de convencer demasiado. Aún así, como compra racional, insisto, como coche familiar, puede tener todo el sentido este coche, sobre todo si la estética nos convence. Precios. El Kadjar está disponible desde 21.500 euros hasta unos 29.000 aproximadamente, pero estos precios están sujetos seguramente a importantes descuentos o a ciertos descuentos por financiación y estas cosas, con lo cual no se tome esa escala como una referencia rígida, sino como una referencia relativa. Por último, como 4x4, el coche no es exactamente un 4x4, nos hemos metido en una pista muy fácil que nos ha puesto Renault para pasar con el coche. Realmente la tracción integral no es para hacer off-road. Fijaos que el voladizo delantero es grande, con lo cual el ángulo de entrada es muy malo, roza abajo fácilmente. No es un 4x4, tiene la estética, eso sí, pero no tiene las aptitudes. ¿Para qué sirve la tracción integral de este coche? Claramente, para ir por carretera resbaladiza y sobre todo para aquellos que vayan habitualmente a la nieve. Entonces sí, con una altura del suelo de 20 centímetros, sin necesidad de tener unas cotas espectaculares, puede resolver problemas con una tracción integral bastante bien resuelta, con diferencial central bloqueable, que por ejemplo pues eso, en nieve o en barro, pero en una zona lisa, nos puede sacar de más de un apuro. Y hasta aquí la prueba.
Si os ha gustado, por favor, darle a like, suscribiros al canal y dar a la campanita para que os lleguen las alertas de nuestros vídeos y podáis verlos en el momento en que son publicados. ¡Hasta pronto!